Estamos ya en el espacio de entrevistas. Hoy finaliza el plazo que el gobierno del presidente Lenín Moreno había establecido para que se entreguen propuestas de temas, de preguntas con respecto a la consulta popular que lo ha anunciado de manera oficial. Nos acompaña Hilda Herrera, concejal Ibarra y también parte de algunos movimientos sociales, quienes tienen propuestas en torno a lo que se debería consultar al pueblo ecuatoriano. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Cuáles son esos temas que ustedes consideran importantes en torno a esta necesidad que todos creo que consideramos existe en el país de cambiar muchas cosas? Buenos días, Fabri, buenos días con toda la comunidad. Bueno, el día de ayer precisamente visitamos a la gobernadora de la provincia de Imbabura. En su representación nos recibió la señora Elena Ipaz como jefa política del cantón, en vista de algunas circunstancias de carácter urgente que tenía la gobernadora. En ese sentido, nosotros hemos cumplido como Unidad Popular en presentar 6 preguntas de propuesta para la consulta popular para que sean trasladadas a la Presidencia de la República. Creemos que en primer lugar es importante que haya una pregunta en donde vaya a dejarse sin efecto toda la conformación del Consejo de Participación Ciudadana Control Social, pero también a todos los representantes y autoridades que este Consejo nombró. Porque ahora vemos que hay que apuntar a 2 cosas fundamentales. Una, la descorreización de todo el Estado ecuatoriano, que eso ya se lo venía a venir y que incluso Alberto Acosta, cuando ya hizo la constituyente, había advertido, y por eso él hizo muchos señalamientos de carácter público, pero han pasado los años y nos damos la cuenta que en realidad hay una correización en el Estado ecuatoriano, hay una hiperpresidencialización en donde se nombraron a personas lejos de salir de ese modelo de la partidocracia, más bien se fue a un modelo en donde gente que solamente estaba vinculada al gobierno ahora está en estos espacios de representación social y popular y que han tenido la posibilidad de elegir a las máximas autoridades como Contralor General del Estado, la Corte de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, etc. Entonces nosotros estamos proponiendo que el pueblo ecuatoriano se pronuncie para cesar en funciones a todo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a todas las autoridades nombradas por él. La segunda, estamos proponiendo también que a la vez, luego de que el pueblo se pronuncie, de que se nombre una comisión de transición para nombrar a estas nuevas autoridades. Pero que no regresemos al pasado, como cuando elegía la Asamblea de acuerdo a quienes tenían mayoría en los partidos políticos, sino que nosotros estamos proponiendo que haya una elección universal y popular de todas las representaciones para que queden cesadas en sus funciones. De tal manera que haya una comisión coordinada desde la Asamblea Nacional con el presidente de la República, con universidades, con organizaciones, para que se presenten las ternas correspondientes y luego haya la elección definitiva. También estamos proponiendo, y ese es un interés particular también para los municipios y los gobiernos seccionales, un tema que también estamos muy interesados desde los sectores sociales, que creemos que obviamente las enmiendas del 2015 sí fueron una propuesta que retrocedía en derechos. La Constitución dice por principio que los derechos tienen que ser progresivos, pero resulta que la Asamblea Nacional anterior aprobó enmiendas constitucionales que tenían el carácter de reforma de la estructura del Estado, como por ejemplo el hecho de restar derechos a los trabajadores, a los servidores públicos, en donde ya se prohíbe la contratación colectiva para el sector público, no así para el sector privado. ¿Qué pasó con esto? Se quitaron derechos a los trabajadores que estaban establecidos en la Constitución. También quitaron derechos a los municipios cuando, por ejemplo, reformaron el artículo 104 de la Constitución, en donde se establecía anteriormente que los gobiernos seccionales tenían todas las posibilidades de hacer consultas populares sobre los temas de interés para las ciudades o para las provincias, los cantones. Pero resulta que con esta enmienda se establece que solo se podrá hacer consultas populares en los casos en que la Constitución y la ley le dé las competencias a los municipios. Por ejemplo, en el caso de Ibarra, y esto es bastante preocupante, antes solamente era un tema de otros municipios, como por ejemplo el mismo Cotacachi, el tema de la minería. Pero es importante que Ibarra conozca que ya tenemos 2 empresas mineras instaladas en base de la exploración
tanto en la comunidad de Santa Cecilia, en La Carolina, y así como también en Lita. Hay un megaproyecto de minería en esa zona. En una zona rica, biodiversa, y que va a acabar con las fuentes de agua. Esto ya lo han dicho los campesinos. Yo he tenido algunas reuniones en semanas anteriores con ello. Sí, fíjese que denunciaban que en Santa Cecilia, por ejemplo, ya en la fase de exploración, había la utilización mala de algunos químicos que hicieron que se rompa, me parece, una fuente de agua muy importante allí. Eso es la fase de exploración. Pero en este contexto y con estos temas, ¿qué pasa, por ejemplo, con otros temas coyunturales? Estas reformas que se impusieron en el anterior gobierno a la ley que rige el Seguro Social y terminó afectando, como hoy estamos viendo, el tema de los recursos para sustentar tema de jubilaciones, por ejemplo, del Seguro Social. ¿Qué pasa con la ley de plusvalía? Hay varios sectores como el de la construcción que se vio contraído con la aprobación de esta ley. La misma ley de comunicación que para muchos se debe eliminar, otros consideran que se debe reformar. ¿Qué pasa con otras, esta disposición que de alguna manera frenó la posibilidad de que las organizaciones sociales realmente se puedan generar dentro de un espacio mucho mayor y con mayor independencia? ¿Qué pasa con esos temas? Bueno, el tema de la comunicación, por ejemplo, cuando se establece que la comunicación es un servicio público, que es algo horroroso realmente desde la parte legislativa, y lastimosamente tienen responsabilidad también asambleístas imbabureños y hombres y mujeres que participaron en ese proceso de las enmiendas, está en el decreto en donde se aprobaron las enmiendas constitucionales. Es decir, ahora la comunicación está concebida como un servicio público y no como un derecho de las personas. En ese sentido, todos los parámetros establecidos en las enmiendas tienen que dejarse sin efecto para que la Constitución vuelva a su estado anterior. Para eso la consulta popular se debería consultar esos temas. Todos estos temas, lo de la comunicación está incluido en la derogatoria de las enmiendas. También está incluido ahí que los municipios puedan volver a hacer las obras de infraestructura en salud y en educación, que antes se lo podría hacer tranquilamente. Ahora, si no hay un convenio, si no hay un acuerdo, si no lo permite la entidad rectora, tampoco se puede hacer. Todo esto cambió con las enmiendas y hubo un rompimiento de la estructura del Estado. Pero todas estas cosas bastan con una consulta popular, porque hay en cambio voces que dicen que para realmente generar todos estos cambios que aseguran se necesita el país, es necesario una constituyente. Inclusive el expresidente Rafael Correa afirma que en caso de que se dé esta situación, él vendría a participar en esa constituyente. Claro, lo que pasa es que ahora vemos que en Alianza País hay dos grupos prácticamente. Uno que está con el presidente de la República y que está de acuerdo con democratizar los espacios, con abrir el diálogo y desentrañar todos estos temas de corrupción, y que se están dando muestras de eso para que la gente que haya estado involucrada en temas de corrupción vaya inclusive a la cárcel. Y el otro que quiere mantener el status quo, que quiere tapar la corrupción y que quiere seguir con el modelo autoritario liderado por Rafael Correa, porque piensan que si él no está, entonces se les desbarata todo lo que construyeron y se robaron desde el Estado ecuatoriano, perjudicando a toda la población. Entonces, en ese sentido tenemos que estar claros, y nosotros hemos dicho, vamos a apoyar a quien nos abre la posibilidad de diálogo, porque esa posibilidad no había antes. Pero obviamente el tener una nueva constituyente significa un camino más largo. Seguramente hacer una nueva constituyente puede ser más adelante, pero en este momento, en donde se necesita descorreizar el Estado ecuatoriano, meter a la cárcel a los corruptos que se llevaron miles de millones de dólares en desmedro de la salud, de la educación, de hombres y mujeres del país, entonces necesitamos una consulta popular que es mucho más rápida, mucho más urgente en la implementación. Esa es la diferencia. ¿Efectiva? En este momento sí, por eso es que no tenemos que apurarnos como a poner todos los temas. A veces queremos poner absolutamente todos los temas en este momento de la consulta. A mí me parece que eso no va a ser prudente, de pronto no puedan entrar todas las preguntas, porque ayer, por ejemplo, como usted decía, una marcha en Quito de las carretillas vacías con respecto a todo el sector inmobiliario y de la construcción que está perdiendo por esta ley de plusvalía. Importante, ojalá el presidente de la República también lo tome en cuenta, pero creemos importante que en este momento hay que cambiar a todas esas autoridades que están impidiendo que se haga un ejercicio de control social, de fiscalización, y de que puedan ir las personas responsables de la corrupción a la cárcel, y que están siendo la cortapisa también para que se pueda ejercer el gobierno con el nuevo presidente de la República. Lo del Seguro Social está también en las preguntas que nosotros estamos proponiendo. Son 6 preguntas, ya la mayoría que las he mencionado. También estamos proponiendo
viendo el tema del seguro social, es decir, que se restituya el 40% de contribución del Estado para los afiliados y las jubilaciones, así como también estamos recogiendo la propuesta de cientos y de miles de jóvenes a nivel nacional con respecto a que se respete el área protegida del Yasuní, que también fue una mala dada decisión del Consejo Nacional Electoral de aquel entonces de negar la consulta popular para ver si hay la posibilidad de que el Yasuní se mantenga. Entonces, en ese sentido, estamos esperando, ayer, como reitero, entregamos a la gobernación y esperamos que nuestras propuestas tengan eco. Hasta hoy es el plazo para presentar las preguntas, de tal manera que las vamos a seguir socializando, y si es que hay otros sectores organizados que quieran sumarse a estas propuestas o que quieran abrir la posibilidad de insertar otras, pues estamos totalmente abiertos, porque este es un proceso que tenemos que apoyar para sacar adelante al país. Muy bien, Hilda, concejal de Ibarra, presente esta mañana, hablando sobre la propuesta o las propuestas generadas en torno a esta convocatoria para que la ciudadanía y sectores y diferentes organizaciones aporten con temas para la consulta popular. Una pausa, seguimos con más entrevistas.